Hola, buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy quiero tratar un tema súper importante para mí. Vamos a ver qué vemos con respecto a los idiomas y lo que nos suponen. No he podido nombrarlo de otra manera a este vídeo porque tanto tenemos la importancia de nuestra lengua materna como de otras lenguas que aprendemos a lo largo de la vida o que heredamos o que se quedan en el camino. Y en este caso he puesto euskera porque es la vivencia que yo he tenido y que creo que merece la pena contarla para también ampliar la visión de algunos. Os cuento, yo nací en una familia que no hablaba euskera, en una zona en la que no se escuchaba hablar euskera, y sí que había en cambio una transmisión cultural por parte de mi padre, no tanto por parte de mi madre. La cuestión es que yo me sentía mucho más atraída por esa forma de vivir la vida culturalmente, aunque había una mezcla, lógicamente, pero me tiraba más esa parte de mi padre, ¿no? Me tocó crecer con un euskera ausente porque no estaba presente y además estaba prohibido, ¿no? Cuando se murió Franco, surgieron cosas, surgieron escuelas con voluntarios y gente, como funcionaba un poco antes la cosa, ¿no? Que la gente se volcaba para ciertas cosas en plan muy solidario, y surgieron ya a la luz del día escuelas para que los adultos, la gente joven y los adultos, fuera de lo que son las escuelas de niños, pudiéramos aprender euskera, porque a pesar de no estar, qué cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, lo sentía súper adentro, ¿no? Simplemente en casa, 4 palabras, expresiones que yo ni sabía lo que eran, pero era algo que estaba latente. Entonces, rápidamente, con el grupo de amigos, de algunos de ellos jovencitos, nos apuntamos en esas escuelas y empezamos a aprender euskera. Quiero explicar lo que sentía a esos niveles, porque ni era algo racional, ni práctico, ni nada, ¿no? Sin embargo, era como si, imaginaros, os falta una pieza principal en una maquinaria o en un puzzle y se va completando, que va a desvelar como una imagen, algo que estaba, pero que no se veía, ¿no? Ese era el sentimiento a medida que yo iba adquiriendo ese idioma, de una forma además que siempre he agradecido, porque tuve la suerte de que la primera profesora que tuve, Pilarcho, es que era una maravilla y nos hizo un aprendizaje, una enseñanza del primer año, que es tan importante, de la lengua, del idioma, realmente inmersiva. Fue estupenda. Desde el principio sentí qué bien, ¿no? Qué bien, qué adentro me llegó como debería de llegar. Yo diría, en este caso, vale, he llegado hasta donde he llegado. Mi comunicación diaria en la zona en la que vivo vascófona es en euskera. A nivel escribir libros, tiendo más a escribirlos en mi lengua materna, excepto la poesía, que también me sale como muy de adentro, sin exigencias y sin tener que usar el pensamiento, ¿no? Para otro tipo de escritura me resulta mucho más directo con lo que yo siento, un idioma en el que no tengo que pensar para nada si está bien o mal, o lo he escrito así o asao. La experiencia de mi familia con el euskera tiene, claro, 2 vertientes. La de mi madre, no sé cuándo dejaron de hablarlo,
porque sí que también son de esta zona, pero se pierde más en el tiempo. Pero ya de mayor supe de dónde venía un poco esa pérdida del euskera por parte de mi padre, ¿no? Entonces me contaron unos primos que, aunque ellos venían de una zona totalmente vascófona, se fueron a Pamplona, la capital de la provincia. Allí tuvieron unos hijos, por supuesto yo me imagino que les hablarían en euskera, su idioma materno sería el euskera, pero vino la gripe española, murieron los dos padres de mi abuelo muy jóvenes y dejaron pues a todos sus hijos sin padres. Así que unos se tuvieron que ir. Yo por ejemplo tenía un tío de mi padre que vivía en Sevilla, otro en Donosti, otro, mi abuelo en Pamplona se quedó, pero como que se desperdigaron mucho. Y hubo una de ellas, de las hijas, una hermana de mi abuelo, que la llevaron para que la criaran al pueblo de donde habían salido. Y esa mujer sí fue criada en euskera. Y esa mujer volvió a Pamplona siendo con su lengua recuperada, siendo euskaldun, pero en Pamplona se casó con una persona que no conocía el idioma y ella, por lo que sea, decidió no transmitirlo. Así que después de la hermana de mi abuelo, de alguna forma yo fui la primera que recuperó el euskera y que lo pudo transmitir a sus hijos. Yo me acuerdo de la emoción del comienzo de esa recuperación, porque era como, claro, cuando algo te ha sido como arrebatado o no has podido acceder, es como una gran emoción y un gran como orgullo de volver a pertenecer a una especie de grupo. Es así, porque es que un idioma lo que hace es un entendimiento entre un grupo, porque el idioma, la lengua, lo que hace que viva es una forma de ver el mundo, ¿no? Yo creo que yo, por ejemplo, tenía esa forma de ver el mundo y me faltaba completar con ese idioma para encajarlo muchísimo mejor, dar a las cosas el nombre que correspondía de alguna forma vibracionalmente con esa concepción que yo ya tenía de ese mundo. Es complejo, pero lo quiero transmitir porque ¿cómo se puede prohibir un idioma? Algo culturalmente increíble, riquísimo, y no digamos, bueno, de todos los idiomas, pero el euskera, que viene de tan lejos, que nos trae una visión de la vida y del mundo que está ya lejos, ¿no? Entonces, es como un tesoro que viaja en el tiempo. Y creo que sí, se puede prohibir precisamente por eso, porque cuando se quiere imponer una visión del mundo, molestan otras. Y esa visión del mundo viene metida en un idioma. Sobre todo cuando es directa, cuando no hay esas interrupciones, porque yo puedo comprobar en mí misma cómo esta lengua, este idioma, el euskera, está herido por todas partes. Es decir, cuando sufres tantas vicisitudes que está a punto de perderse, ¿cuántos idiomas se pierden al día en la tierra? En el un montón, 14, no sé. Eso quiere decir que hay formas de vida que desaparecen allí. Aquí se da algo muy raro porque este idioma trae la visión de un mundo y se mimetiza con otra visión del mundo, que es la actual. Entonces ahí están pasando cosas muy raras. Está siempre que sí, que no. Por ahí se puede llegar a convertir en una especie de idioma un poco burocrático en algunos casos. Es curioso, ¿no?, lo que está pasando ahí. Y lo que
la persona que recupera ese idioma, pero que no ha sido su idioma materno, sino que viene de más lejos y lo recupera, cómo lo siente dentro de sí y cómo siente su idioma materno. Yo pienso que hay como que verlo de una forma integrativa, de manera que eso forma parte de ti de una forma un poco extraña ya. Y ese esfuerzo que hace la persona que aprende un idioma para llevarlo a cabo hasta expresarse en él, y ese esfuerzo que hacen las personas que de nacimiento su lengua materna es el euskera, tienen que hacer eso que hacen para integrar a los que están aprendiendo, metiendo la pata constantemente hasta afianzarse, ese amor que transmiten esas personas que te acompañan en ese camino. Es algo hermoso porque aunque se haya perdido un montón de cosas en ese trayecto, eso que estamos viviendo y que hemos vivido de recuperación, apoyo, conciencia de lo que supone y lo que es, eso es riquísimo. Es salir de la inconsciencia para tomar conciencia de lo que es eso, ¿no? Luego surge también otro tipo de problemática curiosa o no, muy lógica, que son las personas que en el fondo, pues también les molesta que esto se expanda porque de alguna manera, como hemos dicho, es la identidad de una especie de grupo que puede mantener unas creencias, algo, pero que es bastante peligroso esa especie de cerrarse. Por un lado es como que se quisiera la normalización y la apertura y que todo el mundo compartiera eso, y por otro lado no, esa costumbre de defensa, de deseo de cuidar eso que ha estado tantas veces al punto de desaparecer y que muchos dicen que no tiene un futuro muy claro. Otro tipo de vivencias extrañas o complicadas es cuando se crea un grupo pequeño, eso que decía, ¿no? Que por un lado quiere pero no quiere, y se hace como un microclima, un micromundo en el que unos nos apoyamos a otros y la cosa funciona. Cuando además hay un apoyo, como es el caso del euskera, un apoyo institucional para la recuperación de algo tan importante, patrimonial, increíble, cultural, se aportan medios. Esos medios se reparten en ese micromundo pequeñito en el que algunos se posicionan y se acomodan. Llevado con un equilibrio interesante de cierta apertura, es muy bueno, pero como en todas estas situaciones se corre el riesgo de, como digo, institucionalizar, acomodar personas, personas que son alguien, que encuentran que su ego tiene cierta relevancia en ese micromundo pequeñito, ¿no? Que si salieran de ahí pues ya no tendrían, y eso por ahí se estanca ahí y hace cosas raras que no son buenas tampoco ni para el mantenimiento de ese idioma ni para su normalización. Así que son un montón de factores que yo veo muy complejos. Yo lo que diría es: mantengamos la buena intención, la buena intención. Nuestra intención tiene que estar movida por el amor al euskera en este caso, a estas lenguas que han sido minorizadas, pequeñas, atacadas, que están intentando respirar y sobrevivir, y no perder ese rumbo, estar atentos cuando veamos que hay intereses en los demás, intentar ser conscientes, y cuando veamos que los intereses son nuestros también, sobre todo, ser muy conscientes, que nos mueva el amor hacia eso y que todo lo que hagamos sea movido por eso. Tengo que decir que cada factor,
cada elemento, con la actitud que haya tenido en este camino, es válido y es lógico. Incluso estas personas que se cierran y que de alguna forma da la sensación de que el resto no es tan válido y que tienen esa actitud de defensa, también ellos son necesarios. Los que son más aperturistas también son necesarios. Los que aprenden y llegan a pequeños niveles son necesarios. Los que llegan a niveles, como es mi caso, simplemente de poder transmitir a mis hijos como lengua materna esta riqueza, también somos necesarios. Los que van más allá y llegan a conocimiento del idioma a niveles superiores es necesario. La literatura, la cultura, todo lo que surja ahí es necesario. Todo, digo todo, de verdad. Así que bienvenido todo este camino tan tortuoso por el que vamos cada uno como puede, como lo intenta y como lo consigue, de ese camino, ¿no? Imagínate a mí la lengua materna mía, el castellano, qué importante, qué belleza, qué hermosa que es, ¿no? Por eso no me imagino, o sea, me parece inaceptable que se quite ese valor, esa maravilla a alguien que su lengua materna es la que sea. La persona que tenía y tiene el euskera se llama euskaldun. En un momento las personas euskaldunes eran las personas que tenían esa visión del mundo y la expresaban en ese idioma, únicamente en ese idioma. Hoy tenemos un montón de personas, un montón de gente en zonas geográficas concretas y en general que no tienen solo un idioma, ni siquiera un idioma materno, se mueven en varios idiomas. Por eso hablo del multilingüismo, ¿no? Así que ese cerebro de estas personas, en las que me incluyo, que diariamente nos movemos y nos expresamos en varios idiomas, no voy a decir que al mismo nivel, porque el peso del idioma materno es muy fuerte, pero a nivel comunicacional, sin ninguna complicación, en varios idiomas, vamos a decir que esto es algo ya nuevo, ¿no? No es que alguien tenga un idioma como principal y estudie otro y más o menos lo tenga por ahí, es que hay gente que diariamente se expresa igualmente en un idioma que en otro, ¿no? Entonces, esto es curioso y también tenemos que entender que es como algo nuevo, una fase diferente de expresarse, cuando el cerebro tiene como que conjugar diferentes formas de ver el mundo, y que yo veo claramente que unas influyen en las otras, es decir, como que se van como, sí, contaminando, cambiando, avanzando unas cosas con las otras, ¿no? Es hasta conformar a un individuo que acaba teniendo una cosmología determinada. Es un tema interesantísimo, importantísimo, que no quería dejar de lado. Yo estoy muy agradecida a cantidad de gente que me ha acompañado en este camino de recuperación de una lengua que viene de lejos y que forma parte de mí, y que con tanto cariño han hecho una labor increíble y tengo que agradecérselo, y quiero nunca perder la conciencia, ni tampoco mis descendientes, de este camino tortuoso pero hermoso que hemos seguido hasta llegar donde estamos. Muchísimas gracias por acompañarme, espero tus comentarios si tienes algo que decir, y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.